La agenda política. Gracias, Cintia Dávalos. Le doy la bienvenida a Fernando Ávila, nuestros ojos también en la agenda política. Fernando, vaya cosa, vaya semana, ¿eh? Se complicó la situación en el tema político, en el entorno también de la violencia, lo que vimos, estas circunstancias pues muy lamentables que sucedieron en Jalisco, Guadalajara particularmente, la capital del estado, y lo que sucedió en la Ciudad de México este viernes, que hubo una acción contundente, rápida, por parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y también por parte del jefe de la policía Omar García Harfuch. ¿Cómo te va, querido Fer? Buenos días. Jaime, muy buenos días, siempre con un enorme gusto poder saludarte, poder saludar a todos los amigos del auditorio. En efecto, una semana en extremo complicada, me parece, y sobre todo quizá por la circunstancia particular en la que estamos atravesando todavía en el país, con una pandemia que dentro de esta naciente nueva normalidad, el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y que de pronto se detona en este tipo de movilizaciones que, como bien lo señalas, derivaron en actos de violencia. Me parece que, como se ha señalado por parte de las distintas autoridades, tanto el gobierno Jalisco como el gobierno de la Ciudad de México, se debe de privilegiar en todo caso, por supuesto, lo que es la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Sin embargo, tampoco debe de permitirse, y me parece que este también es un reclamo permanente por parte de la ciudadanía, el hecho de que esto derive en acciones de violencia, y mucho menos cuando algunas de estas, de alguna forma, incluso van directamente sobre las propias fuerzas encargadas de poner el orden. Aquí son de los temas que no hemos logrado, de alguna suerte, determinar de una manera muy clara como sociedad, como gobiernos, independientemente de los colores partidistas. Jaime, amigos del auditorio, la realidad es que son temas que no se han logrado, me parece, no solamente debatir con toda la profundidad necesaria, sino fundamentalmente llegar a acuerdos concisos de cuáles son estos límites, por supuesto, dentro de lo que son las propias manifestaciones. Si bien es cierto que existe ya muy claramente el respeto, lo que deben de ser el respeto a los derechos humanos en cualquier tipo de manifestación o de movilización de estas características, lo cierto también es que hemos visto, no solamente en este caso particular que se menciona, Jaime, sino además en algunos otros momentos, cómo estas formalmente no solamente derivan en situaciones de violencia, sino que particularmente pareciera, en algunos casos incluso aprobado de esta forma, que son infiltradas por grupos de personas que buscan precisamente reventar las propias manifestaciones, que buscan precisamente romper una manifestación pacífica y convertirla en un acto claro de violencia o de agresión o de provocación. Y es ahí donde el debate... ¿Para quién beneficia eso? Perdóname. ¿A quién beneficia eso? No partiríamos desde el principio... A ver, primero, ¿dónde está la inteligencia del Estado mexicano? ¿Dónde está la inteligencia de los estados a nivel regional o a nivel estatal? La inteligencia de Jalisco, la inteligencia de la Ciudad de México. ¿De plano no saben quién está detrás de estas movilizaciones? Hay economía detrás de estas movilizaciones, hay recursos seguramente detrás de estas movilizaciones. Sí, efectivamente, las motiva un tema que todos debemos de estar repudiando, que es el exceso en las cuestiones de la autoridad, pero también hay cuestiones. Mira, permíteme tantito, déjame ver, ayer retuiteaba yo un tweet de Manelich Castillo, de esta, déjame lo encuentro, aquí está, mira. Manelich Castillo es el excomisionado de la Policía Federal y en estos momentos se encuentra al frente de la policía allá en el estado de Quintana Roo. Y dice en uno de sus tweets, hace 16 horas, muchos exigen al Estado el uso de la fuerza, excepto cuando se ejerce. Es de los desafíos que enfrentan a diario mandos decididos y policías comprometidos. A ellos, mi máximo reconocimiento y solidaridad. No caigamos en el juego de quienes lucran denostando instituciones. Lo que decía el día de ayer, y yo creo que tiene mucha razón, el doctor Leonardo Curcio el viernes platicaba con María Elena Morera de Causa en Común, y también María Elena ponía algo que me llamó mucho la atención dentro del debate. Decía, nuevamente, los políticos retoman esta discusión de el tema de las policías, cuando en buena parte la responsabilidad recae en esos políticos que no dan los recursos suficientes para su capacitación, los recursos suficientes para mejorar los salarios
y una larga lista que han quedado a deber también esos mismos políticos que hoy se suben a este tren, sin duda, y es un tema que debemos de estar, yo creo que poniendo en el debate, Fernando. Por supuesto, y lo señalan muy bien, Jaime. Me parece, insisto, que son demasiadas aristas a considerar. Es decir, no es solamente, y bueno, primero, por supuesto, que en lo absoluto poner, digámoslo, en el mismo saco lo que es el hecho reprobable, lo que provoca o lo que de alguna manera detona este tipo de manifestaciones, que es absolutamente reprobable. Debería, bajo ninguna circunstancia ni perspectiva, permitirse, solaparse y sobre todo, como se ha señalado, permitir que quedara impune. Esto es, insisto, me parece que innegable y además hasta incuestionable y no entra, me parece, dentro de lo que es propiamente el debate. Lo que sí es un elemento fundamental es justamente esto que se menciona. Por eso, precisamente, en este tipo de cuestiones, uno, en efecto, parecería que si es que hay inteligencia estatal, llámese federales, a niveles de los gobiernos locales, parecería entonces que no está debidamente ejecutándose, que no está debidamente allegando la información necesaria para prever este tipo de situaciones. Y segundo, por supuesto, la preparación de los propios policías, la preparación de las diferentes fuerzas encargadas justamente de poner y de propiciar que no se salga de las manos una manifestación, que no se salga de las manos una circunstancia de estas y que incluso eventualmente ante la irrupción de grupos o de personas específicamente con una finalidad distinta a la de únicamente manifestar una inconformidad sobre cualquier tipo de política pública o sobre cualquier tipo de situación de exceso policial, como en este caso, puedan ser debidamente contenidas sin que se incurra en un nuevo exceso de violencia policial. Esto definitivamente tendría que estarse atendiendo y más allá también el hecho de las responsabilidades políticas que de pronto me parece se están exponenciando demasiado. Estamos hablando de que de pronto una situación, insisto, más allá del hecho absolutamente reprobable, como puede ser la violencia ejercida por parte de una policía municipal sobre un ciudadano, termine siendo una responsabilidad de un gobernador o de incluso eventualmente hasta el propio presidente de la República. Me parece indudablemente que se tienen que establecer claramente cuáles son las cadenas de responsabilidad en cada uno de los diferentes controles de mando que se tienen en función de cada una de las distintas autoridades responsables precisamente de ello, y justamente lo que tú señalas, cuáles son las características o los caminos que se van a seguir para que la preparación policial en todos los niveles, tanto municipal, estatal y por supuesto federal, se vaya profesionalizando y perfeccionando de tal manera que los ciudadanos nos podamos sentir plenamente seguros al momento de observar a un policía, que sepamos que su actuar está apegado íntegramente a lo que establece la ley y que al mismo tiempo, por supuesto, sepamos que cualquier infracción a la ley será debidamente sancionado conforme a lo que establece el propio marco legal, Jaime. ¿Y qué tanto implica o qué tanto se trae de historia de lo que ha sucedido en el México de los 60, finales de los 60, principios de los 70, con 2 o 3 acciones que sucedieron por parte del Estado mexicano, esas represivas en torno a jóvenes que en ese momento estaban gritando y luchando por libertades que en ese entonces o en ese contexto no existían? ¿Se sigue arrastrando todo eso, Fernando? Yo estoy convencido que sí, indudablemente. Ningún gobierno insisto, del color y del nivel que sea, municipal, estatal o federal, buscaría bajo ninguna circunstancia el siquiera acercarse a una situación como la que se presentó en estos años del 68 y que por supuesto siguen marcando de alguna manera esta disyuntiva durísima, gravísima del actual policial, insisto, en donde tenemos que establecer que las fuerzas del orden actúen con pleno respeto a los derechos humanos y al mismo tiempo no permitan que ésta se salga del cauce legal. Recordemos, insisto, se ha mencionado en distintos espacios, Jaime, amigos del auditorio, finalmente el Estado, el gobierno, ejerce el monopolio de la violencia, el monopolio de la fuerza, y es precisamente a través de los cuerpos policíacos, a través de las propias instituciones armadas, desde luego, que tiene esta capacidad de ejercerlo. El punto aquí es que en qué momento se puede ejercer, de qué manera se puede ejercer y hasta qué momento, dentro de cuáles son los marcos referenciales para que con absoluto y completo respeto a los derechos humanos pueda ejercerse precisamente este monopolio de la fuerza o de la violencia, precisamente para contener y fundamentalmente para garantizar los derechos de las mayorías cuando son, insisto, particularmente casos muy claros, probados quizá, de irrupciones o de provocaciones manifiestas que buscan justamente eso, detonar o derivar en la violencia, Jaime. Pues Fernando
Vamos a ver qué es lo que sucede y en qué deriva todo esto. Seguramente será una semana donde ese tema que tú estás trayendo a la mesa estará también dentro del debate público. Gracias, Fer, que estés muy bien. Buenos días y a seguirnos cuidando. A seguirnos cuidando, Jaime. Excelente domingo para ti y para todos los amigos del auditorio. Un abrazote a la distancia. Que estés muy bien. Te abrazo, Fernando, y deseo que todo camine muy bien.